Muy bien. La palabra de hoy es un sermón a manera de estudio bíblico que quiero compartir con la iglesia porque hay algo que me tiene muy preocupado y usted lo va a ver en el desarrollo del sermón, del estudio de esta noche. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que podamos entender lo que Dios puso en mi corazón. El título de este mensaje es Prodromos y después usted va a saber por qué se llama así. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Ahí tenemos uno de los relatos más completos acerca de el quinto discurso que el Señor va a dar con respecto a su regreso, con respecto al tiempo del fin, con respecto a su venida. Mateo 24, a partir del capítulo 1, el versículo 1, en adelante la palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Sí? ¿La palabra? Muy bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Gloria a Dios. El Señor, dice la Escritura, que sale del templo. Es la última vez que el Señor va a visitar el templo. Es martes, el martes anterior a lo que va a ser su crucifixión, y el Señor está discutiendo con los cambistas, con los religiosos, porque ellos habían hecho de la casa del Señor una casa de comercio. Así que luego de recriminarles y echarlos de el templo, de la parte del atrio de los gentiles, por ahí estaba el Señor, Él se va a salir del templo. Son más o menos las 5 o 6 de la tarde, porque está poniéndose el sol, está terminando el día, y el Señor sale y los discípulos salen con Él. El templo, que usted ahora lo va a ver en pantalla, era el motivo de orgullo de los rabinos. Los rabinos decían en ese tiempo que quien no vio el templo de Herodes, nunca vio un edificio hermoso. Así que mire en qué alto concepto ellos tenían el templo. Ellos habían allanado la parte alta del monte de Sión para construir ahí el templo en una superficie de 500 metros de largo por 300 metros de ancho. El edificio en sí tenía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y tenía una altura de 13 metros y medio. Estaba orientado de este a oeste y era un templo que Herodes había reconstruido sobre lo que había sido el templo anterior de Zorobabel. Por eso los judíos dicen que en realidad son 2 templos los que se han construido, si el tercer templo va a ser construido en el tiempo del fin, cuando venga el Mesías. Así que este es el templo que Zorobabel había construido, que fue derribado y después Herodes lo reconstruyó. Después Herodes lo embelleció
de una manera singular, de una manera especial. Le llevó tanto trabajo a Herodes que comenzó el trabajo del templo en el año 19 antes de Cristo y fue terminado totalmente en el año 64 después de Cristo. Es decir, que para el tiempo de Jesús el templo no estaba totalmente terminado. Las piedras de color blanco con engarces dorados, los mármoles labrados que recubrían la entrada del templo, desde donde se podía ver la imagen, el grabado de una vid que Jesús va a usar en el capítulo 15 de Juan para hablar acerca de la vid verdadera, mostraban la belleza de este templo. La tapicería había sido traída de Babilonia, las puertas eran de bronce corinto, el lugar santísimo estaba recubierto totalmente en oro, y aunque era superior en belleza al de Zorobabel, era superior en arquitectura, no lo era superior a lo de Salomón. Ni el templo de Herodes ni el templo de Zorobabel tuvieron lo que el templo de Salomón sí tuvo, porque en ninguno de estos dos estaba el arca, en ninguno de estos dos estaban las tablas de la ley, no estaba el Urín y el Tumín, no estaba la vasija con el maná, no estaba la vara de Araón, que había sido todo destruido por Nabucodonosor cuando entró y arrasó Jerusalén, casi 600 años antes de Cristo. Y tampoco estaba la serpiente de bronce que Ezequías había destruido, porque entendió que Israel se estaba pervirtiendo detrás de la imagen de la serpiente de bronce. Jesús sale del templo, y yo quise explicarle esto para que usted entienda lo que va a pasar ahora. El hecho de Jesús salir del templo es el cumplimiento de una profecía de Ezequiel. Cuando nosotros vamos a Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19, y vamos a Ezequiel 11, versículos 22 y 23, nos encontramos con que Ezequiel ve que la gloria de Dios sale del templo, se dirige al oriente, a un monte que está ahí en el oriente. Proféticamente Ezequiel está viendo 600 años antes el momento en el que Cristo sale del templo. Cristo es la gloria del Señor, Cristo es la gloria de Jehová. Cristo sale del templo, no va a volver a entrar nunca más allí y se dirige al monte que está allí cercano, al monte de los Olivos, hacia el oriente, muy cerca de donde se encuentra el templo. Cuando Jesús está saliendo, sus discípulos le hacen una pregunta. Marcos aclara, no lo aclara Mateo, que son 4 de los discípulos los que le hacen la pregunta. Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Ellos están preocupados. Ellos dicen, mira la belleza de este templo. Y el Señor dice, de cierto te digo, proféticamente también hablando, que no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Este templo va a ser completamente arrasado. Esa profecía se cumplió años más tarde, tan solamente 6 años después que el templo fue terminado. En el año 70, Tito cercó la ciudad de Jerusalén, y los historiadores cuentan que él no tenía como deseo destruir el templo. Él iba a respetar el templo. Pero viendo el fanatismo de los líderes religiosos y la degradación a la que habían llegado, que dice que por el hambre que tenían se comían a sus propios hijos, Tito tomó la decisión de arrasar no solamente con Jerusalén, sino con el templo, y literalmente no dejar piedra sobre piedra. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús les dijo a los discípulos se cumplió en el año 70 de nuestra era. Hoy, lo que conocemos como el Muro de los Lamentos no es el templo, sino que es una de las explanadas del templo, en donde los judíos van a orar y van a llorar, añorando el templo que todavía en el día de hoy no tienen. El Señor se dirige hacia el monte de los Olivos. El monte tiene 3 cimas. En una de ellas se va a sentar el Señor. Y sus discípulos le van a hacer una pregunta. La pregunta es una pregunta triple. Ellos quieren saber cómo y cuándo va a pasar esto. Quieren saber cómo va a ser y cuáles serán las señales de la destrucción del templo.
cuáles serán las señales de la segunda venida y cuál será la señal del fin de los tiempos. Y el Señor se va a tomar tiempo en este quinto discurso para hablarles y contarles de qué se trata todo esto. Nosotros no tenemos tiempo para poder tomar cada una de estas respuestas del Señor, pero sí en esta noche yo quiero hablar con la iglesia, con los hermanos que están allí escuchando el mensaje, acerca de una de esas señales que Él da, que la define como principio de dolores. Y la palabra que usa en el original tiene que ver con dolores de parto. Por eso el nombre de título, prodomos, que son los dolores anteriores al momento del parto. Jesús va a hablar claramente acerca de lo que serán esos dolores del parto. Los dolores de parto, según los médicos, son las contracciones que se vuelven rítmicas, progresivas e intensas antes de que la mujer pueda dar a luz. Es cuando las contracciones llegan a más o menos 3 cada 10 minutos y entonces ya la persona está preparada para dar a luz, para dar familia. Y el prodomo del parto es el momento anterior, comienza más o menos en el mes 7, cuando el bebé ya se prepara, ya voltea dentro de la panza de la madre y se encaja, como se dice vulgarmente, para salir. Cuando empieza todo el momento en que se va dilatando el útero y la mujer empieza a tener signos emocionales muy fuertes, cambia de humor continuamente, se deprime, ríe, llora, porque toda su emoción está siendo afectada por este proceso. Las contracciones se van haciendo cada vez más fuertes y los médicos dicen que en este momento es cuando la mujer tiene que concentrarse en los pensamientos positivos, ¿sí? Tiene que tratar de centrarse y concentrarse en pensamientos positivos para poder llevar adelante lo que es este proceso de preparto. Yo creo que ese es el proceso que estamos viviendo hoy en día. Es un proceso de prodomos espiritualmente, es un proceso de preparto. Nos estamos preparando para la venida del Señor. Ahora uno dice, pero si son dolores de parto y usted habla de que todo termina, ¿cómo puede ser? Si el parto es un nacimiento, es porque son dolores de parto porque algo termina, hay una era que termina, para dar a luz una nueva era, un nuevo tiempo, ¿sí? Por eso se llaman dolores de parto. Jesús va a hablar con los discípulos y iniciando la charla, la enseñanza, lo primero que le dice es mirad. La palabra que usa en el original griego es blepo, que quiere decir mirar y guardar en el corazón. Mirar prestando atención, no es simplemente ver, no es simplemente echar un vistazo, sino que es mirar y prestar atención, guardar en el corazón lo que les está mostrando. Y les va a dar una serie de señales. La primera señal que el Señor le da es la llegada y el incremento en la cantidad de falsos profetas que van a andar por el mundo entero. Yo estoy muy preocupado por esto, porque han salido por el mundo una cantidad de profetas que realmente asustan. Hay pastores que parece que no tienen en cuenta que el Señor va a venir, entonces predican como si el Señor nunca va a venir. Los mensajes son todos positivismos. Escuchaba a un hermano que decía el otro día, vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar las naciones. Dios no nos mandó a conquistar el mundo, ese no es un mensaje bíblico. Dios no nos mandó a salvar el sistema, Dios nos mandó a salvar a las personas. Dios nos mandó a predicar el evangelio para que la mayor cantidad de personas sean salvas. No tienen en cuenta cuando dicen esto que Jesús viene pronto, y si no lo tienen en cuenta el Señor, entonces no son profetas del Señor. Otros están vaticinando la catástrofe, el desastre, y entonces ya se pasan para el otro lado, ¿sí? Y entonces se están generando gran confusión dentro de la iglesia del Señor. La mayoría de estos profetas son aliados de gobernantes, son aliados de reyes, oran por los presidentes públicamente,
No digo que no haya que orar, la Biblia dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, pero me refiero a que se congracian con el poder. Y esto va en contra de lo que es el ministerio del profeta, porque el ministerio del profeta siempre fue un ministerio perseguido, un ministerio en el que los gobernantes tuvieron el deseo de destruirlo desde el principio. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, pastor, de que estoy frente a un falso profeta? Isaías dice a la ley y al testimonio. Es imprescindible que cuando usted oye un mensaje mire la palabra de Dios en este tiempo y se fije si realmente lo que está diciendo es bíblico o si lo que está diciendo lo está adaptando, lo está sacando de contexto. Escuchaba uno profeta de México que dice que es judío cristiano, judío mesiánico, y en realidad descubrí que ni siquiera es judío, así que no sé si será cristiano. Y este hombre habla un montón de cosas que la palabra del Señor no dice, pero está generando temor en muchos corazones, en personas que están pensando en vender sus propiedades. Tenga cuidado con esto. El mensaje del profeta es un mensaje bíblico, es un mensaje que es 100% compatible con las Escrituras. Isaías dice a la ley, la palabra es fundamental en esto, y al testimonio. Yo quiero aconsejarle a los hermanos que no es tiempo de moverse, de andar de acá para allá, porque corremos el riesgo de caer en manos de personas inescrupulosas que no tienen a Cristo en el corazón. Si usted tiene un buen pastor, si en su iglesia le predican la palabra de Dios fielmente, si usted tiene un buen ministerio, que quizás tenga errores, porque ninguno de nosotros es perfecto, que quizás tenga deficiencias, pero que sirve al Señor y usted conoce su testimonio, no se aparte de ellos. Si tiene que corregir algo, corríjalo. Si tiene que hablar algo, háblelo. Pero no se aparte de ellos. Es el momento de no moverse para no ser engañados. Es a la ley y es al testimonio. A mi pastor lo veo todos los días. Sé cómo es en su casa, sé cómo es su familia, sé cómo es en su trabajo, sé cómo es en la calle. Conozco su testimonio. Eso me da tranquilidad, eso me da seguridad. Y esto es lo que yo quiero transmitirte en esta noche. Para no ser engañado frente al mensaje de un falso profeta, lo mejor que hay es fijarse en la palabra y fijarse en el testimonio. ¿Quién es el que habla? Este personaje que les estoy contando tiene múltiples causas judiciales. Ahora, ¿cómo podemos oír a una persona así? Yo sé, usted me va a decir, pero Pablo fue preso. Pero Pablo fue preso por predicar en el Evangelio, no fue preso por estafar. No fue preso por robar, no fue preso por mentir, no fue preso por defraudar, ni por violar a nadie. Tenga cuidado. Este es un tiempo en donde Jesús dijo que los falsos profetas iban a surgir de una manera impresionante. La segunda señal que nos da es un aumento de la violencia y la maldad. Dice, oirás de guerras y oirás de rumores de guerra, pero ese no será el fin inmediatamente. Mire, desde la década del 90 para acá es que la cantidad de guerras y rumores de guerra se han incrementado. Desde que fue lo del Golfo Pérsico, de lo que fue después los problemas que hubo en las diferentes naciones. Todos los días nosotros escuchamos de guerra, escuchamos de conflicto entre las naciones. La violencia está aumentando. Cuando uno mira nuestro país, uno se da cuenta que la violencia está aumentando. Los casos de violencia de género están aumentando. Los casos en donde, una persona se violenta contra otra. Mirábamos hace poco cómo los presos se violentaron contra los guardiacárceles y casi le quitaron la vida. La violencia es un signo de este tiempo. Y nosotros tenemos que mirar esto porque usted dice, pastor, pero esto pasó siempre, pero nunca como ahora. Cada vez está más difícil la situación. Y cada vez se va a poner más difícil porque el hombre no tiene en cuenta a Dios en sus caminos. La tercera señal que Jesús les da tiene que ver con una rebelión abierta, con una anarquía total. Mire que dice nación contra nación y reino contra reino. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque cuando habla de nación usa la palabra etnos, que se traduce como tribu, como raza y como familia. La violencia aumentando dentro del seno familiar.
Los padres que se violentan sobre los hijos que no respetan a los padres, no escuchan el consejo, que se deshacen de los padres cuanto más pronto pueden, que los insultan y llegan hasta golpearlos. El problema de la violencia familiar es muy grave hoy en día. Hermanos que están enfrentados, parientes que por años, y algunos son cristianos y por años no se hablan. Y algunos pretenden ser salvos y por años ninguno quiere ceder y buscar la paz. Nación contra nación, dijo Jesús, pero también reino contra reino. La palabra para reino es basileia, que es gobiernos. Fíjese los problemas que hay en gobiernos que se levantan contra sus propios gobiernos. Está pasando en Estados Unidos, ha pasado en Argentina y ha pasado en varios lugares del mundo. Gobiernos que se levantan contra sus propios gobiernos. Esto es tremendo y tiene que llamar la atención del pueblo del Señor. La cuarta señal que les da acerca de estos dolores tiene que ver con pestes. Y usa la palabra leimos, que se traduce como plagas, como enfermedades infecciosas. Mire, hace poco yo escuchaba que África está soportando una plaga de langostas. Y si nosotros miramos solamente aquí en nuestro país, por más que los científicos y los médicos se esfuerzan, cuando descubren la solución para una enfermedad o para una peste, aparece otra que es igual o peor. Pasó con el cólera, pasó con el hantavirus, está pasando con el dengue, de lo que poco se habla. Hoy escuchaba que hay 5.000 infectados de dengue en la capital federal. ¿Y qué hablar del coronavirus? Todo esto nos está marcando que las señales que el Señor dejó se están cumpliendo. La quinta señal que el Señor da tiene que ver con hambres. Y mire que está en plural, no está en singular, no dice hambre, dice hambres. Porque la palabra limos puede traducirse de muchas maneras. Puede ser hambre porque no tiene que comer, puede ser hambre por escasez de alimentos, o puede ser hambre porque la gente no va a tener con qué comprar esos alimentos. Yo le hacía una broma a mi esposa, esta semana fuimos de compra y el cartón de huevos aumentó un 100%, de 120 que estaba se fue a 240 pesos. Digo, parece que las gallinas ahora ponen huevos de oro, porque no sé cuál es la excusa para que los alimentos hayan aumentado tanto y se hayan salido prácticamente de control. Hambres, dijo Jesús. Es increíble que en el interior del país haya personas muriendo de hambre, que haya naciones de la tierra que estén muriendo de hambre, que mientras todos hablan de ayudar a los pobres, guardan sus riquezas y sus tesoros y cierran la mano para no dar. La sexta señal, que el Señor les da, tiene que ver con terremotos. La palabra seismos define conmociones en el aire y conmociones en la tierra también. De ahí viene la palabra sismos. Y nosotros hemos visto este último tiempo el incremento de tsunamis, el terremoto de Haití, terremotos en Chile, huracanes violentos. El tiempo está cambiando. Estos son dolores de preparto que están anunciando que en cualquier momento viene el Señor. La naturaleza se está violentando porque naturalmente está siendo agredida continuamente por el hombre. La bajante del río Paraná en nuestro país es alarmante. Hacía años que no acontecía una bajante de esta naturaleza. Todo esto es parte de lo que Jesús está anunciando en esta enseñanza. La séptima señal, Él dice, habrá señales en el cielo. Y estaba escuchando que en Australia dicen haber visto entre las nubes la figura de el Señor. Yo no sé si será cierto o no, o será simplemente alucinación de la gente. Lo que yo sé es que algo está pasando, que algo se está gestando.
y que vamos camino a la venida del Señor. La manera en la que fue afectado nuestro país por las cenizas volcánicas que venían en el aire es una señal en el cielo. La aparición de cometas, de meteoros que pueden llegar a golpear sobre la tierra es una señal en el cielo. El Señor está llamando la atención de su pueblo. Él dijo: miren, presten atención, guarden estas cosas en el corazón. Y permítame agregarle a estas señales dos más, que no son señales de preparto o de parto, dolores de parto, pero que van a iniciar en este tiempo y las vamos a ver, y que nosotros vamos a ver cómo se extienden hacia el tiempo en que ya la iglesia no esté sobre la tierra. La primera, Jesús dice que seremos perseguidos por causa de su nombre. Mi hermano, la iglesia es un estorbo para esta sociedad. Hay veces que hay hermanos que me dicen: ¿por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no vamos a una manifestación? Porque no es desde ahí donde Dios nos mandó a trabajar. No nos mandó a usar las mismas herramientas que el mundo tiene. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El Señor nos mandó a predicar, a instruirlos desde niños para que cuando sean grandes no se aparten de la palabra del Señor. El mensaje de la iglesia no es un mensaje que el mundo va a aplaudir, no es un mensaje que los gobiernos van a aplaudir. Si la iglesia está predicando la palabra del Señor, la iglesia va a ser perseguida, porque la iglesia se levanta contra el aborto, se levanta contra la injusticia social, la iglesia se levanta contra la vida inmoral, contra la homosexualidad, contra el matrimonio civil igualitario. La iglesia se levanta, no contra las personas, pero sí contra esas prácticas, porque son prácticas que la palabra del Señor condena. Por lo tanto, la iglesia va a ser tarde o temprano perseguida, y probablemente nosotros, nuestros ojos lo comiencen a ver antes de que el Señor, en estos dolores de parto, tome la decisión de llevarnos a su presencia. Y la última señal, la segunda de esta etapa, la última que quiero ver, dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la multiplicación de la maldad. Nosotros hemos predicado muchas veces esto, y muchas veces nos hemos enojado con los hermanos y le hemos dicho a la iglesia que el amor se les estaba enfriando. Pero hay una cosa que hemos pasado por alto: el amor no se enfría, según Jesús, en ese tiempo porque la gente quiere, sino que se enfría porque se ha multiplicado la maldad. Cuando uno va al original y empieza a ver la palabra maldad, es la palabra anomía, es la palabra que se puede traducir como anarquía, como sin ley, como transgresión, como impiedad. Impío es aquel que conoce la Escritura y decide vivir a contramano de lo que Dios ha dicho, sabiendo que lo que dice está mal. Se traduce como pérdida de valores morales, como enseñanza falsa también. Este es un tiempo en donde muchos permanecen en sus ministerios aunque han caído en pecado. Este es un tiempo en donde muchos dicen: bueno, pero el Señor a mí me levantó como pastor y ese es un don que voy a tener de por vida. Y toman la vida de David y se agarran de la vida de David para justificar que han vuelto a sus ministerios y han vuelto a su pastorado, y esto no es así. La Biblia dice que David tenía un corazón agradable a la voluntad de Dios cuando estaba detrás de las ovejas. Pero el mismo David reconoce que su corazón se ha corrompido en el Salmo 51 y que ya no le sirve y necesita un corazón nuevo. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, y usa la palabra vara, que tiene que ver con transformación. Crea en mí, este corazón ya no me sirve, ya no es el corazón que yo tenía que cuando estaba detrás de las ovejas. Necesito un corazón nuevo. Además, David nunca más volvió a ser el mismo luego de su caída. Hoy tenemos ministros que hablan mal de sus propios hermanos. Ahora, cuando usted habla mal de una persona que se congrega en su iglesia, tiene que saber que la Biblia dice
que tal es el pueblo, así es el sacerdote. Su hermano es el reflejo de su ministerio. Hoy estamos viviendo un tiempo en donde los pastores muchas veces han caído en pecados que son lamentables y aberrantes, y aún así quieren continuar y quieren seguir adelante, aferrados a un título, a un cargo, a un honor, que no se dan cuenta que no solamente lo han perdido, sino que es condenatorio. Pastores ricos con hermanos pobres que se mueren de hambre dentro de sus propias congregaciones. Yo no digo que un pastor no pueda tener un buen pasar, no pueda tener una buena casa, no pueda tener un buen auto, porque el obrero es digno de su salario. Pero no puede ser rico y tener en su congregación gente que se está muriendo de hambre. Algo en el mensaje está fallando. Y cuando esto se multiplica, el amor de la gente se empieza a enfriar. El amor de la gente, como dice la versión que más le gustaba a mi mamá, la 1909, se resfría, se enferma. Porque si los que me tienen que predicar no lo viven, porque si los que me tienen que enseñar lo quebrantan, porque si los mismos que me predican la palabra de Dios me traicionan, entonces, ¿cómo yo voy a creer en el Dios que me están predicando? El amor se enferma y se vuelve egoísta y se centra únicamente en la persona, y esa persona en lo único que piensa es en sí mismo. Se da cuenta, no es que se enfría porque el hermano se descuidó solamente, no le echemos toda la culpa a los hermanos. El amor se enfría a causa de que la maldad de los ministros se ha multiplicado. Que Dios nos guarde en esta noche. Yo creo que hay hoy dos iglesias conviviendo dentro de una misma iglesia. Pero que va a llegar un momento que esas dos iglesias se van a hacer visibles. Muchos hablamos de un avivamiento, y yo creo que antes de que el Señor nos levante va a haber un avivamiento, un gran avivamiento. Pero creo que estas dos iglesias no solamente se van a hacer visibles, sino que se van a fracturar y se van a separar definitivamente. Por eso Apocalipsis dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, que se vuelva más inmundo todavía. Dos iglesias dentro de una, pero el que es justo, que busque la justicia. Y el que es santo, que se santifique más todavía. Si usted me pregunta si el Señor va a venir ahora por causa del COVID, yo le digo que no lo sé. No sé si será dentro de un mes, de un año, no sé cuánto puede durar este trabajo de parto. Porque los días del Señor son diferentes a los días nuestros. Solo sé que el proceso del parto ya inició. Y que es cuestión de poco tiempo para que el Señor venga a buscar a la iglesia. Para que esta era, la era de la gracia, culmine. Y para que nos encontremos en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítame terminar con la palabra de Jesús, con la misma palabra que comenzó su discurso, su sermón. Fue la palabra mirad. Por favor, iglesia, mirad. Presta atención y guarda en tu corazón todas estas cosas. Y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Voy a pedirle a mi esposa, la pastora Julia, que nos esté guiando en una oración. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida y tocando tu corazón en esta noche. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos recibido. Oh Señor, gracias Padre, porque tú nos hablas, por tu inmenso amor, Señor. Gracias, Señor, porque llegas a nuestros corazones. Oh Señor, estamos deseosos, Señor, de ese momento que nos vamos a encontrar contigo, Señor.
Oh Padre, soñamos contigo, Padre. Oh Señor, prepáranos para tu venida, que podamos estar apercibidos, que podamos estar atentos, Señor, y que tú nos cuides, nos guardes, Padre. Oh Señor, bendice a nuestros hermanos, que todos juntos, Señor, nos podamos encontrar en el aire, Señor, contigo y así abrazarnos, Padre, y estar siempre, Señor, en tu presencia. Te damos toda la gloria y la honra y lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Amén.